El multimillonario moribundo le dio su tarjeta de crédito a la señora de limpieza y ella lo curó. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Las persianas de la residencia se abrieron sin permiso. Eso es suficiente, dijo Alejandro desde la cama. Llevaba semanas prohibiendo la luz. Los médicos lo habían instruido, demasiada luz aceleraba la inflamación. Demasiada luz irritaba los nervios. En 30 años había construido el Grupo Montiel desde una distribuidora pequeña en el norte de la ciudad hasta un conglomerado en 12 países. Sus decisiones habían movido mercados. Y ahora no podía ni controlar las persianas de su propio cuarto. La mujer del carrito de limpieza no se detuvo. El sol de la mañana tiene propiedades antiinflamatorias documentadas, señor. Solo 10 minutos. Alejandro se incorporó sobre los codos. Estudió a la mujer. Uniforme, cabello recogido, manos que no vacilaban. Llevaba en el cuarto menos de 5 minutos y ya le estaba explicando lo que era bueno para él. Tenía una calma irritante. Soy yo el que está enfermo, no usted. Y no me da consejos médicos alguien que limpia baños. Elena lo miró sin apartar los ojos. Sin molestia. Sin miedo. Con todo respeto, señor Montiel, eso ya lo intentaron los que sí dan consejos médicos. Hizo una pequeña pausa. Solo serán 10 minutos. Alejandro abrió la boca para ordenarle que saliera del cuarto. Pero algo lo detuvo. Quizás el cansancio de pelear batallas que no podía ganar. Quizás la extraña certeza de que esta mujer no iba a moverse. Cerró la boca. El sol entró al cuarto por primera vez en semanas. Esa tarde, Roberto interrumpió la revisión de contratos que Alejandro hacía desde la cama con voz cada vez más tensa. Señor, hay una crisis con el consorcio de Seúl. Alejandro conocía bien ese tono. Lo reservaba Roberto para las malas noticias que no podían esperar. El grupo que me está amenazando con retirarse de la mesa. Exigen una reunión de video esta misma noche para revisar los términos de la transferencia de patentes. Si no aparece usted en persona, se considerará una señal de debilidad y romperán el acuerdo. Alejandro intentó sentarse. Una oleada de mareo lo empujó hacia atrás. El trato de biotecnología con el grupo Kim representaba $400 millones y el acceso a una red de distribución farmacéutica en el sudeste asiático. Era el proyecto que él mismo había negociado durante 2 años. Y no podía ni mantenerse sentado. Gustavo. ¿Dónde está Gustavo? El señor Peralta está en Monterrey hasta mañana. No puede regresar a tiempo. Alejandro cerró los ojos. La cabeza le pulsaba. Pensó en lo que significaría perder ese trato. Pensó en los años que le quedaban, si es que le quedaban. Pensó en la herencia que Camila recibiría, una empresa en retirada, no un legado. Una idea absurda cruzó por su mente. Abrió los ojos. Elena estaba en el corredor, recogiendo sus materiales para retirarse. Espere. Ella se detuvo. Alejandro tomó la cartera de la mesita de noche. Sus dedos temblaban, pero los movimientos eran firmes. Extrajo una tarjeta metálica de color negro, sin logo, sin número visible. La tarjeta que no tenía límite de crédito porque no existía un límite para él. La extendió hacia Elena. Tome esto. Roberto contuvo el aliento desde el rincón. Elena no se movió. No entiendo, señor Montiel. Mi tarjeta negra. Acceso a mis cuentas principales. Los ejecutivos del grupo Kim necesitan una reunión esta noche. Haga lo que sea necesario para salvar ese trato. Señor, intervino Roberto con voz tensa, eso es inapropiado, usted no puede entregar. Me estoy muriendo, Roberto. La voz de Alejandro sonó tranquila, casi divertida. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Que gaste mi dinero? No voy a vivir para extrañarlo. Elena lo miraba con una expresión que él no supo leer. No era lástima. Tampoco era codicia. ¿Por qué confiaría en mí? No me conoce.
No confío en nadie que conozco, dijo Alejandro. ¿Por qué no probar con alguien que no conozco? Hubo una pausa larga. Elena tomó la tarjeta. Cuando sus dedos rozaron los de él, Alejandro sintió algo extraño. No era el calor de la fiebre. Era diferente. Lo descartó como otro síntoma. Descanse, dijo ella. Yo me encargo. Al salir del edificio esa noche, Elena marcó un número que tenía guardado desde hacía tiempo. Lo encontré, dijo cuando contestaron al otro lado. Creo que todavía hay tiempo. A las 6 de la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación extraña. El dolor en las articulaciones, su compañero constante, había cedido ligeramente. No había desaparecido, pero era menos agudo. La niebla que habitualmente nublaba sus primeros pensamientos del día parecía más delgada. En la mesita de noche no había botellas de medicamentos. Había un vaso con un líquido de color violeta profundo, con puntos verdes flotando en la superficie. Junto al vaso, una nota escrita con letra pequeña y firme. Bébase esto. Le ayudará. Alejandro tomó el vaso. Lo olió. Tierra mojada, algo dulce, un rastro vegetal que no identificó. Su primer impulso fue llamar a seguridad. Tenía protocolos para bebidas no autorizadas. Tenía razones para desconfiar de todo el mundo. Pero también tenía 3 meses de vida, según el último diagnóstico. Bebió. El sabor era ácido con un fondo dulce. No desagradable. Su cuerpo lo recibió sin protestas. Su teléfono sonó. Señor Montiel. La voz de Roberto era inusualmente animada. Los representantes del grupo Kim han confirmado el acuerdo. Han firmado los documentos preliminares esta mañana. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? La señora Elena se presentó en la videoconferencia de su parte. Les explicó en coreano que usted estaba indispuesto pero que le había delegado plena autoridad de negociación. Aparentemente ofreció exactamente lo que el grupo Kim quería, pero con condiciones adicionales que nos favorecen a largo plazo. Los ejecutivos estaban tan desconcertados que aceptaron casi de inmediato. El consejo directivo está eufórico, señor. Preguntan si la señora Elena podría encargarse de más negociaciones durante su convalecencia. Alejandro colgó sin responder. Habló en coreano. ¿Quién era esta mujer? El doctor Herrera llegó a las 9 para su revisión diaria. Revisó los análisis del día anterior. Frunció el ceño. Los revisó de nuevo. Señor Montiel, hay algo que no entiendo. Sus marcadores inflamatorios han bajado un 16% desde ayer. Eso es significativo. ¿Le cambiaron algún medicamento? Ninguno. ¿Algún suplemento nuevo, alguna infusión? Elena entró en ese momento con su carrito. El doctor la miró brevemente y volvió a sus análisis. Sea lo que sea que está haciendo diferente, señor, sígalo haciendo. Es la primera mejora real que vemos en meses. Cuando el médico salió, Alejandro fijó la mirada en Elena. Ella acomodaba las persianas con la misma calma de siempre. El trato de Seúl, dijo él. ¿Cómo lo hizo? Una sonrisa pequeña cruzó el rostro de ella. Les di lo que querían mientras protegía lo que importa para usted. No es tan complicado cuando entiende qué es lo que cada parte necesita realmente. ¿Y cómo sabe usted lo que importa para mí? Sus archivos corporativos son bastante detallados si sabe dónde buscar. Y las personas hablan, señor Montiel. Sus asistentes, sus directores, sus médicos. Todos tienen opiniones sobre lo que usted valora. Alejandro entrecerró los ojos. Accedió a los archivos de mi empresa. Usted me dio acceso ilimitado a sus cuentas. El grupo Montiel forma parte de esas cuentas. Hice exactamente lo que me pidió. No pudo rebatirlo. La lógica era irritante en su precisión. ¿Y la bebida? Un remedio de mi abuela. Hierbas, frutas, extractos de plantas con propiedades antiinflamatorias documentadas en literatura científica. Nada peligroso, se lo aseguro.
Tengo un equipo de especialistas internacionales que no pudieron ayudarme. ¿Y usted cree que una receta de su abuela sí puede? Elena dejó lo que estaba haciendo y lo miró directamente. La medicina moderna es poderosa, señor Montiel. Pero no tiene todas las respuestas. A veces los caminos antiguos saben cosas que los laboratorios todavía no han aprendido a medir. ¿Por qué hace esto?, preguntó Alejandro. ¿Qué quiere de mí? Por primera vez, la seguridad de Elena vaciló un instante. Le dije ayer que todos merecen un poco de luz. Hizo una pausa. Incluso los multimillonarios que creen que están más allá de cualquier salvación. Antes de que Alejandro pudiera responder, su médico asomó la cabeza de nuevo. Ah, señor, olvidé decirle, quiero repetir los análisis esta tarde para confirmar esos resultados. Sería notable si se sostuviera. Cuando el médico desapareció, Alejandro volvió la vista hacia Elena. Todavía tiene mi tarjeta. La tengo. ¿Quiere devolvérmela? Alejandro consideró la pregunta. Todo en él, cada instinto construido en 30 años de negocios, le decía que recuperara esa tarjeta. Que cortara todo acceso. Que investigara a esta mujer y la alejara de su vida. Pero había algo más. Una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Una especie de curiosidad sobre el mañana. Todavía no, dijo. Parece que podría serme útil. Elena lo miró y, en un instante brevísimo, Alejandro creyó ver algo que se parecía al alivio. Pero desapareció tan rápido que bien podría haberlo imaginado. Una semana después, y luego otra. Cada mañana Elena llegaba con sus materiales de limpieza y con un vaso del preparado violeta. Cada mañana Alejandro lo bebía. Cada tarde el doctor Herrera llegaba con análisis cada vez más desconcertantes. La mejoría era real. Sostenida. Inexplicable para cualquier miembro del equipo médico. Alejandro observaba a Elena con una atención que no podía disfrazar de simple curiosidad. Notaba cosas que al principio había ignorado. La forma en que revisaba sus expedientes médicos cuando creía que él dormía. Las llamadas en voz baja donde usaba terminología que no correspondía a una empleada de limpieza. La precisión casi científica con que medía los ingredientes del preparado, ajustando proporciones día a día como si siguiera una fórmula en evolución. La tarjeta negra seguía siendo usada. Pero no de las formas que Alejandro hubiera esperado. Elena había financiado la remodelación de una clínica comunitaria en Tepito que llevaba 2 años sin recursos para operar su área de pediatría. Había pagado la deuda de 4 familias que perdían sus hogares por créditos bancarios predatorios. Había comprado libros de medicina integrativa para 3 universidades públicas del país. No había comprado nada para sí misma. Una noche, mientras revisaba los movimientos de la tarjeta desde su tablet, Alejandro llamó a Roberto. Quiero información completa sobre Elena Salas. Historial académico, laboral, todo. ¿Sospecha de ella, señor? Al contrario. Sospecho que no es quien aparenta ser. La información llegó a las 2 de la madrugada. Elena Salas. Doctorado en bioquímica por la UNAM. Especialización en fitoterapia clínica y medicina integrativa en la Universidad de Tokio. Investigadora senior del Grupo Montiel durante 4 años. Proyecto Fitoclean 7. Desarrollo de protocolos terapéuticos basados en compuestos botánicos para síndromes inflamatorios sistémicos. Proyecto archivado por orden de la Dirección Corporativa. Investigadora despedida por reorganización de prioridades estratégicas. Fecha del despido, 16 meses antes. Alejandro leyó la pantalla 3 veces. Su propia empresa había despedido a la única persona que podía curarlo. Y 4 meses después de ese despido, él había comenzado a enfermar. Al día siguiente, cuando Elena llegó, Alejandro esperaba sentado en el sillón de la sala, no en la cama. Tenía la tablet sobre las rodillas. Siéntese, dijo, señalando el sillón frente a él. Elena lo estudió un momento. Se sentó. ¿Por qué está aquí?, preguntó Alejandro. Y no me diga que necesitaba trabajo.
Un silencio. Porque esta empresa destruyó 4 años de investigación que podría haber ayudado a miles de pacientes. La voz de Elena era tranquila, pero tenía un filo. Y porque usted se está muriendo de exactamente la condición que yo investigaba. ¿Coincidencia? No lo sé con certeza. Eso es parte de lo que necesito entender. Alejandro cerró la tablet. El proyecto Phytoclean 7. ¿Por qué lo archivaron? Me dijeron que los resultados preliminares no justificaban la inversión. Que el mercado para tratamientos botánicos era demasiado pequeño. Que los socios farmacéuticos del grupo no verían valor en esa línea. ¿Usted cree eso? Los ojos de Elena sostuvieron su mirada. No. Creo que alguien decidió que ese proyecto no debía llegar a ninguna parte y que tenía razones que iban más allá de los números. ¿Quién? Eso es lo que no puedo probarle todavía. Alejandro se reclinó en el sillón. Pensó en los últimos 16 meses. En los médicos que habían descartado todo. En los tratamientos que no funcionaban. En la sensación de que su cuerpo se rendía desde adentro. Necesito que me diga todo, dijo finalmente. Lo que sabe. Lo que sospecha. Lo que no puede probar. Todo. Elena lo miró durante un momento largo. Luego empezó a hablar. ¿Dónde comenzó todo esto? Preguntó Alejandro. El proyecto. ¿De dónde salió? Elena tardó un momento en responder. De mi abuela. Era curandera en los valles centrales de Oaxaca. Dedicó su vida a documentar plantas que la medicina oficial ignoraba. Cuando entré al doctorado en bioquímica, lo primero que hice fue llevar sus cuadernos al laboratorio. ¿Y funcionó? Tardé 4 años en construir el puente entre los dos mundos. Identificar los compuestos activos. Desarrollar protocolos reproducibles con precisión clínica. Hizo una pausa. Pero funcionó. En modelos de laboratorio, los extractos reducían marcadores inflamatorios en un 70%. Alejandro la miraba sin interrumpir. Luego vinieron los ensayos con voluntarios. 3 pacientes con condiciones similares a la suya. Los 3 mostraron remisión completa. ¿Y entonces? Y entonces llegó la orden de archivar el proyecto. Sin revisión científica. Sin reporte final. Una nota corporativa de una página. Firmada por Gustavo Peralta. ¿Gustavo? Alejandro mantuvo la voz neutra, pero algo se tensó en su pecho. Él firmó la orden. Y despidió a mi equipo sin darme la oportunidad de presentar los resultados completos ante el consejo directivo. Gustavo lleva 20 años conmigo. Fue mi mano derecha cuando construí este grupo. Lo sé. Elena no añadió nada más. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, tan ordenada desde la altura, tan compleja desde adentro. ¿Qué quiere de mí, Elena? Si quiere que reinstalemos su proyecto, puedo hacer esa llamada ahora mismo. Quiero entender por qué lo archivaron. Su voz era firme. Porque si fue solo una decisión de negocios equivocada, es una cosa. Pero si fue algo más, entonces usted también tiene el derecho de saberlo. El silencio entre ellos pesó diferente después de eso. Tengo acceso a los registros corporativos de esa época, dijo Alejandro finalmente. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. Hay otra cosa, añadió Elena. Tengo notas de investigación en una caja de seguridad. Muestras de plantas, cuadernos de laboratorio, los datos completos de los ensayos preliminares. Cuando supe que cerraban el proyecto, los guardé antes de que pudieran ser destruidos. ¿Por qué no los presentó en ese momento? Porque no me dejaron. Y porque no tenía con quién hacerlo. Una pausa. Hasta ahora. Alejandro pasó los días siguientes revisando archivos que no había abierto en años. Los registros del periodo en que Phytoclean 7 fue archivado. Las comunicaciones internas. Los informes de Gustavo. Lo que encontró al principio fue exactamente lo que esperaba encontrar,
la jerga corporativa de siempre, las justificaciones financieras razonables, los memos de reorganización. Pero había algo que no cuadraba. El proyecto había sido archivado en una semana. Sin revisión de pares. Sin reporte científico final. Sin notificación al Consejo Directivo, que debía aprobar el cierre de proyectos de investigación de esa envergadura. La firma de Gustavo aparecía en todos los documentos de cierre, pero la autorización del Consejo no existía. En otras palabras, Gustavo había cerrado el proyecto sin autorización legal. Esa misma noche, Gustavo apareció en la residencia. Era infrecuente. Desde que comenzó la enfermedad, Gustavo manejaba las operaciones desde las oficinas corporativas en Insurgentes y se reportaba por video. Pero esa noche estaba en persona, con su traje impecable y la sonrisa de quien ha practicado durante décadas el arte de parecer confiable. Alejandro. Los análisis de esta semana son alentadores. Me alegra que estés respondiendo mejor. Gustavo. Siéntate. Algo cruzó por el rostro del otro hombre. Apenas un instante, pero Alejandro lo notó. ¿Todo bien? El proyecto Fitoclean 7, dijo Alejandro directamente. ¿Por qué lo cerraste sin autorización del Consejo? Gustavo no parpadeó. Porque era una distracción estratégica. El grupo estaba en un momento crítico de expansión. Los socios farmacéuticos habrían visto con muy malos ojos que invirtiéramos recursos en medicina alternativa. No podíamos darnos ese lujo. La investigadora jefa producía resultados clínicos extraordinarios. Los resultados preliminares son siempre prometedores. Dijo Gustavo con una sonrisa paciente. El problema es que rara vez sobreviven el escrutinio a largo plazo. Tomé la decisión correcta para el grupo. ¿Sin consultarme? Tú estabas en Asia esa semana. Era urgente y estaba dentro de mi autoridad como director de operaciones. Alejandro no respondió de inmediato. Estudió a Gustavo como lo había estudiado 1000 veces en negociaciones, buscando el ángulo, la fisura, la verdad que se esconde detrás de la respuesta preparada. ¿Y la investigadora? ¿Elena Salas? Una empleada que no supo adaptarse a la nueva dirección estratégica. La sonrisa de Gustavo se mantuvo perfecta. ¿Por qué me preguntas sobre ella? Es nuestra nueva empleada de limpieza. Algo pasó por los ojos de Gustavo. No fue la sorpresa lo que Alejandro notó. Fue el reconocimiento inmediato, seguido de un cálculo que tardó menos de un segundo. Alejandro. La voz de Gustavo bajó un tono. Esa mujer fue despedida con causa. No sé cómo logró infiltrarse aquí, pero no debería estar en este edificio. La contraté yo directamente. Entonces debería saber que tiene razones para guardarle rencor a esta empresa. No es seguro tenerla cerca mientras estás en este estado. Alejandro asintió lentamente. Lo tendré en cuenta, Gustavo. Gracias por pasar. Cuando el ascensor privado se cerró detrás de Gustavo, Alejandro se quedó mirando las puertas durante un largo momento. Luego tomó su teléfono y escribió a Elena. Gustavo estuvo aquí. Hace preguntas sobre ti. Necesitamos movernos más rápido. La respuesta llegó de inmediato. Ya lo sé. Mañana voy al banco por los cuadernos. ¿Puedo llevar a Camila? Camila Montiel tenía la energía de quien no ha aprendido todavía que el mundo puede ganar. Alejandro la había adoptado cuando ella tenía 14 y él era demasiado ocupado para ser el padre que necesitaba. Lo habían intentado ambos a su manera, tropezando en los espacios que el trabajo de él creaba. Camila había crecido con más independencia que cariño, y ahora regresaba de un posgrado en comunicación en Barcelona con la mirada de quien ya no necesita pedir permiso para nada. Llegó a la residencia una tarde cargando 2 valijas, una computadora y la absoluta convicción de que su padre necesitaba supervisión. ¿Quién es la señora que trae tu medicina? Fue lo primero que preguntó, incluso antes de dejar las valijas. La empleada de limpieza. Camila lo estudió. Papá, llevo 15 minutos en este edificio y ya 3 personas me dijeron que esa mujer habla coreano, manda correos a directivos del grupo y hace preguntas sobre los archivos de Fitoclean 7.
Eso no es una empleada de limpieza. No lo es. ¿Y la dejaste quedarse? La invité a quedarse. Camila abrió la boca. La cerró. Lo pensó. ¿Confías en ella? Más que en la mayoría. ¿Por qué? Alejandro miró hacia la ventana. El sol de la tarde entraba libre desde que Elena había vuelto a abrir las persianas y la habitación era diferente desde entonces. Porque es la única persona en este edificio que no actúa como si yo ya estuviera muerto. Camila no dijo nada durante un momento. Luego tomó sus valijas. Quiero conocerla. Elena y Camila se cayeron bien desde el principio, con esa rapidez que sorprende a los adultos y que los jóvenes toman como un hecho natural. Camila tenía preguntas precisas y no tenía miedo de hacerlas. Elena respondía sin condescendencia, como habla alguien que respeta la inteligencia de su interlocutor. A la mañana siguiente, cuando Elena mencionó que necesitaba recuperar los cuadernos del banco, Camila se ofreció antes de que terminara la frase. Yo las llevo. Papá no debería salir, y no deberías ir sola si esos materiales son tan importantes. Alejandro y Elena intercambiaron una mirada. Me parece bien, dijo Elena. El banco estaba en la colonia Polanco, en un edificio de vidrio donde la discreción se medía por el grosor de los muros. Elena presentó su identificación, firmó 3 formularios y fue llevada con Camila a una sala privada donde esperaba la caja de seguridad. Camila observó en silencio mientras Elena abría la caja y extraía su contenido con manos cuidadosas: 5 cuadernos con tapas de cuero numerados del 1 al 5, 3 unidades de almacenamiento, y varios recipientes sellados con muestras de plantas secas, cada uno etiquetado con letra microscópica. 4 años de trabajo, dijo Elena en voz baja. ¿Todo esto podrías haberlo publicado? ¿Registrarlo a tu nombre? Si me hubieran dado tiempo. Pero cerraron el proyecto antes de que pudiéramos llegar a la fase de publicación. Técnicamente, cualquier investigación realizada en las instalaciones del Grupo Montiel pertenece al grupo. ¿Incluso si la suprimieron ilegalmente? Eso es exactamente lo que necesito demostrar. El teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Alejandro. Encontré algo. La firma de Gustavo en el cierre de Fitoclin 7 tiene fecha anterior a la supuesta junta directiva que lo autorizó. La junta fue fabricada después. Vuelvan cuanto antes. Elena guardó el teléfono y empezó a recoger los materiales. Tenemos que regresar ahora. Camila no hizo preguntas. Recogió su bolso y siguió a Elena hacia la salida. No vieron al hombre que los fotografiaba desde un auto estacionado frente al banco. No vieron la llamada que hizo 2 minutos después. La residencia estaba demasiado silencioso cuando llegaron. Elena lo notó antes de abrir la puerta. Roberto no estaba en su escritorio del corredor. La puerta del estudio estaba entreabierta. Empujó. El cuarto estaba revuelto. Papeles en el suelo. Una silla volcada. La laptop de Alejandro abierta en el escritorio con la pantalla mostrando registros financieros del Grupo Montiel, columnas de números y fechas con la firma de Gustavo Peralta en rojo. El teléfono personal de Alejandro estaba sobre el escritorio. Camila lo vio primero. Papá nunca deja el teléfono. Elena recorrió el resto del apartamento en silencio, habitación por habitación. Vacío. Gustavo lo tiene, dijo cuando regresó. Camila estaba de pie en medio del estudio, sosteniendo el teléfono de su padre con las 2 manos. ¿Estás segura? Alejandro encontró evidencia de que la autorización para cerrar Fitoclin 7 fue fabricada. Con eso, Gustavo puede enfrentar cargos por fraude corporativo y por obstruir investigación médica que podría haber salvado vidas. Si Alejandro muere antes de presentar esa evidencia, Gustavo hereda el control ejecutivo del grupo durante años. Elena habló con calma, pero rápido. ¿La familia tiene propiedades fuera de la ciudad? Camila pensó durante un segundo. La hacienda de Malinalco. En el Estado de México, a 2 horas hacia el sur. Aislada. Gustavo la conoce, estuvo ahí varias veces en retiros corporativos. ¿Hay otra forma de entrar además de la entrada principal?
Por la parte de atrás, hay un camino que lleva al establo. De niña lo usaba para escaparme de noche. Elena tomó el bolso con los cuadernos. Necesito preparar una dosis. Si Alejandro lleva horas sin el preparado, sus síntomas estarán regresando. Camila observó cómo Elena mezclaba con manos firmes y rápidas extractos de los recipientes de la caja de seguridad, dosificando con una precisión que no tenía nada de improvisado. «¿Lo quieres?», dijo Camila de pronto. Elena no levantó la vista. Empezó siendo una misión. Recuperar mi trabajo. Demostrar que la investigación era real. ¿Y ahora? Una pausa breve mientras Elena sellaba el frasco. Ahora encontremos a tu padre primero. El camino a Malinalco los llevó por la carretera federal hacia Toluca y luego por rutas cada vez más angostas que serpenteaban entre cerros cubiertos de pino y encino. Camila conducía. Elena revisaba los cuadernos en el asiento del copiloto, tomando notas de memoria en su teléfono. ¿Por qué no llamamos a la policía?, preguntó Camila en algún punto del camino. ¿Con qué evidencia? Un multimillonario desaparecido que no dejó señales de forcejeo, y su director de operaciones que tiene todo el derecho legal de reunirse con él cuando quiera. Perderíamos horas convenciendo a alguien que no nos creerá hasta que sea demasiado tarde. ¿Y si nos equivocamos sobre el lugar? Entonces pensamos en otro lugar. Elena miró hacia la carretera. Pero no nos equivocamos. Llegaron al camino secundario que llevaba a la hacienda cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Camila aparcó entre los árboles, a suficiente distancia para no ser vista desde el edificio principal. El auto de Gustavo estaba frente a la entrada. Rodearon la propiedad por el flanco sur, manteniéndose dentro de la línea de árboles. El camino al establo que Camila recordaba de la infancia seguía ahí, estrecho, con piedras sueltas, invisible desde la casa principal. La puerta del establo estaba sin llave. El pasaje interno que llevaba al nivel inferior de la hacienda olía a madera húmeda y a tiempo detenido. Avanzaron sin hablar, guiadas por la memoria de Camila. Entonces escucharon voces. La de Gustavo, nítida y fría como siempre. Y la de Alejandro, débil pero firme. No saldrás bien de esto, Gustavo. Cuando falle mi presencia, van a hacer preguntas. Todo el mundo espera que mueras, Alejandro. Esa es la ventaja. Nadie se sorprenderá cuando tu condición se deteriore de forma repentina. Sin la medicina de esa mujer, tus síntomas volverán con fuerza en pocas horas. Elena tiene la evidencia. Elena Salas es una ex empleada con agravios personales contra el grupo. La voz de Gustavo sonó casi aburrida. ¿Quién le va a creer sobre mí? Llevo 20 años construyendo esta empresa contigo. Conozco a cada miembro del consejo por su nombre y el de sus hijos. ¿Por qué lo hiciste? La voz de Alejandro sonó tensa. El proyecto. ¿Por qué lo cerraste? Un silencio. Porque cuando vi tus primeros análisis anómalos, vi una oportunidad. No causé tu enfermedad. Eso fue una coincidencia afortunada. Pero cuando entendí lo que pasaba, me aseguré de que no encontraras cura. Cada línea de investigación prometedora. Cada médico que se acercaba demasiado. Los enterré a todos. Pausa larga. 20 años, Gustavo. Y en esos 20 años, hice el trabajo que tú te llevabas el crédito. Tomé las decisiones difíciles mientras tú te llevabas los aplausos. Después de ti, el grupo debería ser mío. Camila tiene 20 y tantos años. Yo podría guiarla, administrar el grupo real durante años hasta que ella estuviera lista. Si estuviera lista. Elena le puso una mano en el brazo a Camila. Camila asintió. Entraron. La sala central de la hacienda tenía vigas de madera en el techo y paredes de adobe blanqueado. Alejandro estaba sentado en una silla de madera, con las manos atadas a los reposabrazos con una cuerda. Tenía el color de alguien a quien la enfermedad ha visitado y la deshidratación ha vuelto a golpear. Gustavo estaba de pie frente a él, sosteniendo una jeringa. Al oír pasos se volvió. La sorpresa en su rostro duró exactamente 2 segundos. Camila.
Su voz recuperó la calma con esa velocidad que solo dan los años de práctica. ¿Qué haces aquí? Buscar a mi padre. Camila no se detuvo, siguió avanzando hacia el centro de la sala. Que en realidad fue bastante fácil de encontrar, Gustavo. Mientras Gustavo enfocaba toda su atención en Camila, Elena rodeó el perímetro de la sala, manteniéndose cerca de las paredes, acercándose a Alejandro. Sus ojos se encontraron. Elena vio el alivio inmenso en los de él. Estás cometiendo un error, Camila, decía Gustavo, moviéndose lentamente hacia ella. Esa mujer te ha llenado la cabeza de acusaciones contra alguien que lleva toda tu vida protegiéndote. ¿A quién crees que le debo lealtad real? A mi padre, dijo Camila, sin vacilar. Y a los valores que dice representar este grupo. Elena llegó junto a Alejandro y comenzó a desatar la cuerda con movimientos rápidos y silenciosos. ¿Dónde está el sedante? Susurró él. No te va a llegar. Sacó el frasco del bolso. Esto sí. ¿Doble dosis? Triple. Lo ayudó a tomar el preparado mientras Camila seguía manteniendo la atención de Gustavo. Necesitas recuperarte rápido. Gustavo se dio la vuelta justo cuando Elena terminaba de soltar la última vuelta de cuerda. La expresión de su cara pasó del cálculo a la cólera en un instante. ¿Cuánto crees que valen esos cuadernos suyos? El trabajo fue hecho en instalaciones de esta empresa. Legalmente es propiedad del grupo. Y yo soy el grupo mientras Alejandro no pueda operar. Ya no eres nada en este grupo, dijo Alejandro. La voz era más firme. La espalda, más recta. Los efectos del preparado trabajaban rápido en alguien cuyo cuerpo ya conocía la fórmula. Gustavo lo miró. Por primera vez en toda la tarde, algo que se parecía al miedo cruzó sus rasgos. No tienes autoridad legal para. Soy el dueño de este grupo, Gustavo. Lo seré hasta que yo decida que no lo soy. Y tengo los documentos que prueban que archivaste un proyecto de investigación médica con una autorización falsa del consejo directivo. Alejandro se levantó de la silla, despacio, apoyándose un momento en el respaldo. Eso es fraude corporativo. Es obstrucción. Y cuando los abogados terminen de revisar la línea de tiempo de mi enfermedad y las decisiones que tomaste durante ese periodo, es posible que encontremos otras cosas. Gustavo apretó la jeringa. Nadie les va a creer sin pruebas sólidas. Y sus pruebas están en unos cuadernos que ya están digitalizados, dijo Elena. Desde anoche. Copias en 3 servidores diferentes, incluyendo uno fuera del país. Y el documento que encontró Alejandro esta mañana antes de que usted llegara también está respaldado. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que llena un cuarto cuando el aire se acaba. Camila se acercó a Gustavo por el lado. Déjame ayudarte con eso, dijo, y con una velocidad que no correspondía a sus modales tranquilos de los últimos días, tomó la jeringa de la mano de Gustavo antes de que él pudiera reaccionar. Gustavo la miró. Miró a Elena. Miró a Alejandro. Puso las manos en los bolsillos del traje. Voy a necesitar a mis abogados. Los van a necesitar, confirmó Alejandro. Llamen a Roberto, le dijo a Camila. Y a los abogados del grupo. Que vengan aquí. Esa noche, en el camino de regreso a la ciudad, Camila conducía en silencio. Alejandro iba en el asiento trasero, apoyado en el respaldo con los ojos entrecerrados, no dormido sino procesando. Elena iba a su lado. Sabes que cuando esto se haga público, el consejo directivo va a querer saber todo sobre Fitoclin 7, dijo Elena. Lo sé. ¿Y el proyecto? Lo reinstalamos. Con todos los recursos que necesites. Y con tu nombre en la dirección científica. Elena miró por la ventanilla. Las luces de la Ciudad de México comenzaban a aparecer en el horizonte, una marea de puntos brillantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Mejor que hace 3 horas. Una pausa. Mejor que hace 3 meses. La fórmula necesita todavía 2 semanas de protocolo completo.
Después haremos análisis para evaluar si podemos pasar a la fase de remisión. ¿Remisión total? Es lo que los datos preliminares sugieren. Elena mantuvo la voz científica, precisa. No puedo prometerte resultados antes de tenerlos. Entonces esperamos los resultados. Camila los miró por el espejo retrovisor. No dijo nada, pero algo en sus ojos cambió suavemente. Alejandro extendió la mano hacia Elena, sin decir nada. Ella la tomó. La Ciudad de México los recibió con sus 10 millones de luces encendidas. Los días que siguieron al regreso de Malinalco fueron los más intensos que Elena recordaría en muchos años. Las autoridades corporativas se movieron con rapidez una vez que Alejandro presentó los documentos. Gustavo Peralta fue separado de sus funciones de manera inmediata mientras los abogados del grupo y la Secretaría de Economía iniciaban la investigación formal. Los registros del periodo de archivado de Fitoclin 7 fueron enviados a peritos independientes. El doctor Herrera recibió los cuadernos de Elena con la expresión de quien acaba de encontrar algo que no esperaba encontrar. Estos datos son extraordinarios, dijo, revisando las páginas con manos que temblaban levemente de la emoción profesional. ¿Por qué no publicaron esto? Porque no me dejaron. El médico levantó la vista. Voy a necesitar verificar los protocolos. Pero si los resultados son reproducibles. Lo son, dijo Elena. Tengo al paciente más convincente posible en el piso de arriba. En la residencia, el laboratorio provisional que Elena instaló en el ala de huéspedes se convirtió en el corazón de una operación más grande. Alejandro cedió el espacio sin dudarlo y firmó las autorizaciones para que el equipo de Elena tuviera acceso a todos los recursos del grupo. 4 investigadores de la UNAM que habían trabajado con Elena años atrás llegaron una por una, convocadas por mensajes que llegaron un martes de madrugada y que ninguna dudó en responder. El equipo se instaló con la eficiencia de quienes saben que el tiempo importa. Lucía Salas, la hermana menor de Elena, llegó un jueves por la tarde. Cargaba la fatiga de quien vive con una enfermedad que los médicos no terminan de nombrar. Síntomas inflamatorios crónicos, resistentes a los tratamientos convencionales. 3 años de diagnósticos inconclusos y tratamientos que aliviaban sin curar. Elena la recibió en la sala de la residencia con un abrazo largo. ¿Cómo estás? Igual, dijo Lucía con esa honestidad seca de quien ha dejado de adornar las respuestas. ¿Y tú? ¿Esto funciona de verdad? Funciona. Lucía miró alrededor del apartamento. Las máquinas médicas. Los cuadernos apilados. El vaso con el preparado violeta en la mesita. ¿Y el dueño de todo esto? Se llama Alejandro Montiel. Elena eligió las palabras. Es mi paciente. Y mí, es complicado. Lucía la miró con esa expresión que tienen las hermanas menores cuando no hacen falta las palabras. No parece complicado desde afuera. Esa tarde, Alejandro y Lucía se conocieron en el corredor que llevaba al laboratorio. Alejandro le extendió la mano con la formalidad de siempre, y Lucía la tomó con la franqueza de quien no tiene energía para los formalismos. Mi hermana habla muy bien de usted, dijo Lucía. Espero que también yo hable bien de ella, respondió Alejandro. Sin ella, esta conversación no existiría. Lucía lo estudió un momento. ¿Le puedo pedir algo? Lo que necesite. Cuídela. Ella siempre cuida a todo el mundo pero nadie la cuida a ella. Alejandro miró hacia el laboratorio donde Elena revisaba ecuaciones con 2 de sus investigadoras. Tiene razón. Voy a trabajar en eso. Las semanas del protocolo final de tratamiento pasaron con la densidad del tiempo que importa. El equipo de Elena trabajaba en 2 turnos. Los análisis de Alejandro llegaban cada mañana y cada tarde, y los números contaban una historia que el doctor Herrera describió en una reunión como el caso clínico más significativo de mi carrera profesional. Los marcadores inflamatorios caían. La función inmune se normalizaba. El dolor, que había sido la constante de la vida de Alejandro durante más de un año, retrocedía hacia un silencio que él aprendía de nuevo a habitar. ¿Cómo te sientes?
Le preguntó Elena una mañana, mientras revisaba sus datos. Como si me devolvieran algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Y eso es bueno? Es mejor de lo que esperaba sentirme a esta altura. Alejandro había comenzado a participar de nuevo en las reuniones del grupo, primero por video, luego en persona. La noticia de la investigación sobre Gustavo se había filtrado a los medios financieros con la discreción controlada que los abogados permitían, y el mercado respondió con la volatilidad propia de estos casos. Pero Alejandro navegó esa semana con una claridad que sorprendió a su propio consejo directivo. «Estás diferente», le dijo Camila una tarde en la terraza. ¿Diferente cómo? Antes, cuando tomabas decisiones, siempre parecía que estabas solo en el cuarto aunque hubiera 20 personas. Camila buscó las palabras. Ahora no. Alejandro pensó en eso. Creo que fui solo en el cuarto durante muchos años. Y me convencí de que eso era lo que requería el trabajo. ¿Y Elena te convenció de lo contrario? Elena me convenció de que la diferencia entre estar vivo y estar simplemente operando es más grande de lo que creía. Camila miró hacia el interior del apartamento donde Elena revisaba datos con Lucía. Papá. Sí. No la dejes ir. El día de los análisis finales, el laboratorio de la residencia tenía la calidad del silencio de los momentos que importan. El doctor Herrera revisó los resultados 2 veces antes de hablar. Remisión completa, dijo finalmente. No hay trazas activas del proceso inflamatorio. Los marcadores están dentro de rangos normales. Levantó la vista. Señor Montiel, usted está, en términos clínicos, curado. Nadie habló durante varios segundos. Alejandro miró a Elena. Elena lo miró a él. El doctor Herrera siguió. ¿Y hay algo más? Doctora Salas, mientras analizaba los compuestos activos de su fórmula, identifiqué algo que no esperaba encontrar. La acción molecular de estos extractos no es específica para la condición del señor Montiel. Los mecanismos de acción sugieren que podrían funcionar en toda una familia de síndromes inflamatorios autoinmunes. Elena se levantó lentamente. ¿Cuántas condiciones? Preliminarmente, estamos hablando de 8 a 12 diagnósticos diferentes. Condiciones que afectan a decenas de millones de personas en el mundo. El doctor Herrera dejó el informe sobre la mesa. Doctora, no solo curó a su paciente. Podría haber descubierto un tratamiento que cambia la medicina. En el corredor, Lucía Salas, que había escuchado todo desde la puerta entreabierta, se cubrió la boca con la mano. Y por primera vez en 3 años, lloraba de algo que no era agotamiento. La conferencia de prensa fue 3 semanas después. El Grupo Montiel convocó a los principales medios científicos y financieros del país. Alejandro apareció de pie junto a Elena, con el físico de alguien que ha regresado de un lugar del que no se regresa, y presentó el caso clínico con una precisión que dejó a los periodistas sin preguntas fáciles. El Instituto Salas de Medicina Integrativa, anunció. Comenzará operaciones el próximo año. Contará con financiamiento inicial del Grupo Montiel por 500 millones de pesos, con compromiso de crecimiento anual. La dirección científica estará a cargo de la doctora Elena Salas, quien durante 4 años desarrolló en nuestras instalaciones la investigación que hoy les presentamos. Elena habló después, con la voz tranquila de quien ha esperado mucho tiempo para decir lo que necesitaba decir. Habló del protocolo. Habló de su abuela, curandera de Oaxaca, cuyo conocimiento había sido el punto de partida de todo. Habló del puente entre el saber ancestral y la ciencia molecular. Habló de Lucía, sentada en la segunda fila, que recibió la primera dosis del protocolo extendido esa misma mañana. Cuando terminó, la sala guardó silencio unos segundos. Luego aplaudió. En el corredor posterior a la conferencia, Camila encontró a Alejandro y Elena solos por un momento. Ya me voy, dijo Camila, tomando su bolso. Tengo reunión con el equipo de comunicaciones del instituto. Se detuvo en la puerta. ¿Saben que son terriblemente obvios? Vete a tu reunión, Camila, dijo Alejandro. Camila se fue riéndose. Alejandro se volvió hacia Elena.
Tengo una propuesta, dijo. ¿Otra? Una diferente. Buscó las palabras con una precisión que era inusual en él. He pasado 30 años construyendo cosas. Empresas, estructuras, acuerdos. Siempre solo en el cuarto, como dijo Camila. Hizo una pausa. Quiero construir lo que sigue contigo. Elena lo miró. Durante todo el tiempo que habían compartido, pocas veces había visto a Alejandro así, sin la distancia protectora que el poder le daba, sin el escudo del hombre que no necesita a nadie. Lo que sigue siendo. El instituto. La investigación. Una pausa muy breve. Nosotros. Elena consideró esas tres cosas durante un momento. ¿Sabes que si aceptas, ya no puedo ser tu empleada de limpieza? Era un cargo muy por debajo de tus capacidades de todas formas. Ella se rió. Una risa genuina, de las que no se planean. Entonces sí, dijo. 4 años después, los jardines del Instituto Salas de Medicina Integrativa estaban en plena floración. El instituto ocupaba 48 hectáreas al sur de la Ciudad de México. Lo que había comenzado como un único edificio rodeado de huertos botánicos se había expandido hasta convertirse en un campus completo. Laboratorios de investigación molecular, centros de tratamiento integrado, espacios de formación para médicos de todo el continente y los jardines que eran el corazón de todo, donde crecían casi 300 especies de plantas medicinales clasificadas por región y aplicación terapéutica. Pacientes llegaban de 14 países. Los protocolos de Fitoclean 7 y sus derivados habían sido adoptados en esquemas complementarios por hospitales públicos en México, Colombia y Argentina. 3 universidades latinoamericanas habían inaugurado programas de medicina integrativa basados en los trabajos del instituto. Y Lucía Salas, que había pasado 3 años sin diagnóstico definitivo, llevaba 16 meses sin un solo episodio inflamatorio. En el patio central del instituto, las sillas blancas estaban dispuestas en filas frente a un arco decorado con plantas medicinales de los 4 puntos cardinales: epazote, árnica, hierba santa, copalchi. Era el 4º aniversario de la fundación del instituto y habían elegido ese día para algo más. Alejandro Montiel ajustó el nudo de su corbata por tercera vez. Ya está bien, le dijo Camila desde su lado. No sé por qué me pongo nervioso. Ya nos casamos hace 2 años. Porque esta vez hay 500 personas mirando. La primera vez también había personas mirando. 4. Éramos 4. Camila sonrió. Y yo estaba llorando, por si no lo recuerdas. Lo recuerdo. Papá. Sí. Estoy muy orgullosa de ti. Alejandro la miró. ¿Por el instituto? Por todo. Pero sobre todo por haber aprendido a no estar solo en el cuarto. La música cambió desde los altavoces que alguien había instalado entre los árboles, una melodía suave que marcaba el inicio de la ceremonia. Alejandro tomó su lugar bajo el arco de plantas medicinales. Elena apareció por el camino de grava, caminando despacio entre los jardines que llevaban su apellido y su trabajo. A su lado, tomándole la mano con la solemne responsabilidad de sus 3 años, caminaba Mateo Montiel Salas, que había heredado la curiosidad de su madre y la determinación de su padre y que ya preguntaba, con una precisión que asombraba a los adultos, por qué algunas plantas se curaban entre sí. En la primera fila, Lucía aplaudía con las manos juntas, con los ojos húmedos de alguien que sabe exactamente el valor de estar ahí. Elena llegó al arco. Tomó las manos de Alejandro. ¿Listo para repetir? Contigo, siempre. La ceremonia fue simple y verdadera, como las cosas que duran. Repitieron los votos que habían hecho 2 años antes en una ceremonia pequeña, solo familia, en estos mismos jardines que entonces eran apenas promesas en un plano de arquitectura. Los votos eran los mismos, pero quien los decía era diferente, más completo, más consciente de lo que significaba cada palabra. Cuando llegué a tu residencia, dijo Elena en los votos renovados. Lo hice con un plan. Recuperar mi trabajo. Demostrar que la investigación era real. Una pausa. No tenía ningún plan para esto. Señaló el jardín, a Mateo,
a todo lo que los rodeaba. Todo esto fue tuyo. La decisión de confiar cuando no tenías razón para hacerlo. La tarjeta negra que me diste porque ya no tenías nada que perder. Su voz era firme pero sus ojos brillaban. Me diste tiempo y recursos para hacer lo que siempre quise hacer. Y de alguna forma, en ese proceso, te convertiste en la razón más poderosa de todas. Alejandro respondió con menos palabras, como era su forma. Abriste las persianas de mi cuarto el primer día que llegaste. Desde entonces, todo fue diferente. Mateo, aburrido de la solemnidad de los adultos, decidió en ese momento que el zapato izquierdo de su padre necesitaba atención inmediata, y la pequeña interrupción disolvió la emoción de la sala en una risa cálida que se extendió entre los 500 invitados. Alejandro lo levantó en brazos sin dejar de mirar a Elena. Ya contamos. La mejor decisión impulsiva de mi vida, dijo, citando lo que Elena había dicho en su primera boda. La mía también, respondió ella. Esa noche, cuando los invitados se habían ido y las luces del jardín brillaban suaves entre las plantas medicinales, Alejandro y Elena encontraron un momento solo en el patio central, con Mateo dormido en brazos de Lucía y el silencio cómodo de quien ya no necesita llenar los espacios. ¿Lo imaginabas así?, preguntó Elena. ¿El qué? Todo. Cuando estabas enfermo. ¿Imaginabas que podía terminar así? Alejandro consideró la pregunta con honestidad. No. Pensaba en terminar, no en continuar. ¿Y ahora? Ahora pienso en lo que sigue. Miró hacia los jardines. Mateo preguntó hoy por qué la árnica reduce la inflamación. Le expliqué los compuestos activos y me escuchó durante 10 minutos sin moverse. 10 minutos tiene 3 años. Elena sonrió. Va a ser investigadora. O CEO. Ya tiene el carácter. ¿Y eso es malo? Para nada. Esta vez lo haría mejor que yo. El jardín los rodeaba con su silencio vivo, el que tiene la tierra cuando algo crece bien. En algún rincón entre las plantas, alguien había dejado encendida una pequeña luz que hacía brillar las hojas de copalchí con un tono dorado. ¿Sabes qué sigo sin entender?, dijo Elena. ¿Qué? ¿Por qué me diste la tarjeta ese primer día? Sin conocerme. Con todo lo que tenías que perder. Alejandro pensó en eso. Porque ya no tenía nada que perder. Y a veces la única forma de encontrar algo es soltar todo primero. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Fue una decisión muy mala estratégicamente hablando. Fue la mejor que tomé en mi vida. Arriba, las estrellas aparecían sobre el Instituto Salas una por una, como siempre habían aparecido sobre esos cerros, antes del instituto y antes de los jardines y antes de que alguien pensara